Jacinto Benavente fue un dramaturgo, director, guionista y productor de cine español. Prolífico autor teatral, en 1922 fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Una placa municipal, en la fachada del número 27 de la calle del León, en Madrid, recuerda que en el piso principal del inmueble nació Jacinto Benavente el 12 de agosto de 1866. Fue el tercer hijo de Venancia Martínez y Mariano Benavente, médico pediatra, profesión que seguiría al primogénito, Avelino. Bautizado en la cercana parroquia de San Sebastián, se educó en el Colegio de San José de la calle Barrio Nuevo. Concluido el bachillerato, tras pasar el convencional y obligatorio examen por libro en el Instituto de San Isidro, centro oficial al que estaba asignado su colegio, Benavente emprendió los estudios de Derecho en el Caserón de San Bernardo, sede de la primitiva Universidad madrileña. Con la muerte de su padre en 1885 y gracias al desahogo económico que le brindó la herencia, abandonó los estudios de Derecho para dedicarse a la literatura y viajar por Francia y Rusia. Durante un tiempo fue empresario de circo y algunos biógrafos, como Fernando Lázaro Carreter y Ángel Lázaro, sugieren que trabajó inclusive en él, porque estaba enamorado de una trapecista inglesa, la bella Geraldine, lo que él siempre negó. Se ha dicho que Benavente, que nunca se casó, era homosexual, si bien nunca se declaró como tal, y sus obras fueron censuradas durante un periodo tras la Guerra Civil por este motivo y por haber sido cofundador en 1933 de la Asociación de Amigos de la Unión Soviética. En 1892 publicó su primera obra, Teatro Fantástico, a la que sigue un libro de poemas, versos, otro de cuentos, vilanos, y uno de crítica, Cartas de mujeres, todos aparecidos al año siguiente. La amistad del actor y empresario teatral Emilio Mario le abrió los teatros. El primer estreno data de 1894, El nido ajeno, que no tuvo éxito. Fernando Lázaro Carreter señala al respecto que la obra fracasó porque el público y la crítica fueron ciegos para comprender sus importantes novedades, y agrega que Azorín fue el único que supo valorar las primeras obras del dramaturgo. Por su parte, reconoció, mal acogida por el público y mucho peor por la crítica a lo largo de su vida, escribirá más de 170 piezas. En Gente conocida, 1896, atacaba a las altas clases de la sociedad de la Restauración, pero esta crítica se va diluyendo por una amable reprobación en sus obras siguientes, como La comida de las fieras, 1898. En 1899 fundó en Madrid el Teatro Artístico, en el que colaboró Valle Inclán y cuyo objetivo era representar un repertorio guiado por los intereses exclusivos del arte y por su intencionalidad regeneracionista en toda la amplitud del término. Su referencia más inmediata fue, como en otros casos, el Teatro Libre creado años antes por Antoine en París. Entre sus propósitos aluden a la escenificación de obras minoritarias y es perceptible un cierto elitismo endogámico en sus propuestas. A los 32 años ya era un autor conocido y, tras pelearse con Valle Inclán en la tertulia del Café de Madrid, formó la suya aparte en la cervecería inglesa de la Carrera de San Jerónimo. El éxito le llega con El Nuevo Siglo, La noche del sábado, Rosas de otoño, y Los intereses creados, considerada su obra maestra. Carreter escribe que el público lo saca del teatro materialmente en hombros, algunas noches de estreno, y obtiene la quiesencia de críticos tan difíciles como Unamuno y Ortega y Gasset. Ingresó en la Real Academia Española en 1912, a fines de 1913 concluye su mayor éxito, el drama rural La Malquerida. Durante la Primera Guerra Mundial se declaró germanófilo, y eso le atrajo ciertas animadversiones, por ejemplo la de Ramón Pérez de Ayala desde las páginas de La Imparcial, y ocupó en 1918 un escaño en el Congreso de los Diputados por el Partido Conservador. Después de la muerte de su madre, en 1922, se fue a Argentina como director artístico de una compañía de teatro y fue precisamente durante su viaje cuando se enteró de la concesión del Premio Nobel de Literatura. De regreso en España desde La Habana en julio de 1923, recibió numerosos homenajes. Después viaja a Egipto, Oriente Medio y Rusia, donde pasó varios meses. Fue cofundador, el 11 de febrero de 1933, de la Asociación de Amigos de la Unión Soviética, creada en unos tiempos en que la derecha sostenía un tono condenatorio con relación a los relatos sobre las conquistas y los problemas del socialismo.
Durante la Guerra Civil, Benavente permaneció primero en Madrid y luego en Valencia, donde las autoridades del gobierno del Frente Popular le homenajearon repetidamente y donde llegó incluso a actuar en escena interpretando el papel de Crispina en Los Intereses Creados. Una vez terminado el conflicto, ello le creó serias dificultades, aunque él alegase repetidamente que sus tomas de posición le habían sido impuestas bajo amenaza de muerte. Su actitud contradictoria le llevó a publicar en Valencia un artículo titulado Traidorzuelos en el que criticaba con ironía la huida de Carlos Arniches de España en 1936, sin embargo, pocos meses después pidió permiso a Juan Negrín para salir del país, que el entonces presidente del gobierno le denegó por razones de preservación de la moral de la población. Por su actitud cercana a la República, durante el franquismo de posguerra se llegó al curioso extremo de permitir la puesta en escena de sus obras, pero sin indicar su nombre, que pasaba a ser por el autor de La Malquerida. Sin embargo, no ahorró demostraciones de adhesión al nuevo régimen en piezas como Lo Increíble, 1940, Aves y pájaros, 1941, y Abuelo y nieto, 1941, es más. En Valencia subió a la tribuna presidencial para asistir al desfile de las tropas nacionales y su presencia en la Plaza de Oriente de Madrid en la gran manifestación profranquista de 1946, presencia abundantemente comentada y fotografiada en la prensa, le congració el aprecio del régimen y terminó con el silencio oficial que la censura había impuesto sobre su persona y sus obras. En ese mismo año, además, recibió el Premio Mariano de Cavia de Periodismo por su artículo Al Dictado, publicado en ABC. Fue presidente, a título honorario, de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles durante el periodo de 1948 a 1954. Amigo de Mary Carrillo, fue padrino de las hermanas Hurtado. Vivió sus últimos años con esta familia en Galapagar, y reposa en el cementerio de esta localidad española. Falleció en su casa de la calle Atocha de Madrid el 14 de julio de 1954. Abordó casi todos los géneros teatrales, tragedia, comedia, drama, sainete. Todos los ambientes encontraron cabida y expresión cabal en su escena, el rural y el urbano, el plebeyo y el aristócrata. Su teatro constituye una galería completa de tipos humanos. La comedia benaventina típica, costumbrista, moderna, incisiva, supone una reacción contra el melodramatismo desorbitado de Che Garay. Lejos del aparato efectista de este último, Benavente construye sus obras tomando como fundamento la vida. Realismo, naturalidad y verosimilitud son los tres supuestos de que parte su arte, sin excluir en muchos momentos cierto hálito de poesía o de exquisita ironía. Conoce perfectamente todos los recursos escénicos y sabe dar relieve dramático a las acciones más intrascendentes. En realidad, puede decirse que con su primera obra estrenada, El nido ajeno, 1894, en que plantea un problema de celos entre hermanos, abre un nuevo periodo en la dramaturgia española. En Cartas de mujeres, 1893, se advierte ya su interés por la psicología femenina, característica que aparecerá en toda su obra, El nido ajeno, Gente conocida, 1896, y La comida de las fieras, 1898, constituyen una reacción contra el teatro moralizador de Manuel Tamayo y Bauso de Benito Pérez Galdós. A partir de 1901, su teatro adquiere mayor profundidad con obras como La noche del sábado, 1903, novela escénica impregnada de poesía, El dragón de fuego, 1903, y Los intereses creados, 1907, hábil combinación de sátira y humor, donde culmina su arte innovador. En ella se ponen en movimiento los personajes de la comedia dell'arte italiana, con psicología española, y se hace una sutil y perspicaz crítica del positivismo imperante en la sociedad contemporánea. La obra logró tan entusiasta acogida que el público enfervorizado llevará a su autor en hombros hasta su domicilio, al término de su representación en el Teatro Lara de Madrid. En 1908 estrenó La fuerza bruta, fundando al año siguiente, junto con el actor Porredón, un teatro para niños. En otras obras los principios educativos se mezclan con ambientes y motivos fantásticos, El príncipe que todo lo aprendió en libros, 1909. Señora ama, 1908, y La malquerida, 1913,
pertenecen al subgénero del drama rural. Se inspiran en un pueblo de la provincia de Toledo, Aldea en Cabo, en que pasó largos periodos de tiempo y presentan como personajes centrales caracteres femeninos dominados sexualmente por hombres de escasa altura moral. En total habría escrito 172 obras cuando murió. Cultivó además la poesía, versos, 1893, el cuento, el periodismo y otras modalidades literarias, Cartas de mujeres, 1893, Pensamientos, 1931, con muy destacado acierto. Crítico de teatro en el periódico El Imparcial, recogió sus artículos en De Sobremesa, 1910, 5 volúmenes, El Teatro del Pueblo, Acotaciones, 1914, y Crónicas y Diálogos, 1916. Atenta a la innovación que supuso para el mundo del teatro y la literatura la puesta en imágenes y historias con la llegada del cinematógrafo, comandó una adaptación de su célebre Los intereses creados en 1911 que, según los historiadores de cine, es la mejor traslación a la pantalla de una obra suya. Si no se ha hecho ninguna obra maestra más con sus historias, quedan en el recuerdo un par de títulos apreciables: La malquerida, 1949, Emilio Fernández, Vidas cruzadas, 1942, Luis Merquina, La noche del sábado, 1950, Rafael Gil, Pepa Doncel, 1969, Luis Lucia Mingarro. Su penetración y conocimiento del idioma castellano son destacados, introduciendo hábiles críticas sobre el mal uso que de él se hace en los ambientes cotidianos. Por eso sus textos poseen una gran calidad de página. Destaca su especialmente sutil manejo de la ironía, que utiliza para denunciar la manipulación desde medios jurídicos, políticos o informativos con la alteración de la sintaxis y lexicografía. Véase la conclusión de Los intereses creados, donde una sentencia acusatoria se trueca en exculpatoria, con la simple transposición de una coma, y sus diálogos ingeniosos lo acercan a veces al arte expresivo de Oscar Wilde. Las distintas y muy variopintas actitudes políticas e ideológicas que Jacinto Benavente adoptó lo definen como fundamentalmente acomodaticio, burgués y conservador. Durante la Primera Guerra Mundial se declaró germanófilo. Apoyó a Antonio Maura en La ciudad alegre y confiada, 1916, y su connivencia con la dictadura de Primo de Rivera le valió el desprecio de la intelectualidad. Correspondió él con la misma moneda, si en La noche iluminada, 1927, acoge un espacio vanguardista de los que tanto gustaban a la generación del 27, luego se burló de esas mismas tentativas escénicas de vanguardia en literatura, 1931. Sí defendió la revolución soviética en Santa Rusia, 1933, fue a trueque de expresar un fascismo sin pudor en sus obras de posguerra desde 1940. La guerra civil le pilló en zona republicana, Barcelona, e hizo declaraciones en favor del gobierno republicano que luego afirmó fueron forzadas por las autoridades y de las que continuamente se desdijo en piezas como Aves y pájaros, 1940, Abuelo y nieto, 1941, La enlutada, 1942, o La ciudad doliente, 1945, asistiendo además a no pocos actos oficiales del franquismo, el cual, tras mostrarse reticente con sus obras, terminó por aceptarlas como muestras del teatro de los vencedores.